¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a martes 7 de mayo, semana sexta de Pascua. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y seguimos con el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 22 al 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos lo escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño. Aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara y se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte, y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa, y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 137. Señor, tu derecha me salva. Aleluya. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Aleluya. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Señor, tu derecha me salva. Aleluya. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Aleluya. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, estableceré la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien,
El libro de los Hechos de los Apóstoles ya esta semana nos está presentando el segundo caso de bautizo múltiple por haber escuchado la palabra y por haberse convertido al Señor. Primero fue el caso de la mujer que trabajaba con púrpura, el caso de Lidia, y ahora el caso de este carcelero, que de carcelero se convirtió en discípulo. Es asombroso ver cómo Dios cambia a la gente, cómo cuando la persona es sincera y es humilde y abre sus oídos a la predicación y al Señor, su vida cambia. Fíjense cómo este hombre carcelero se acercó temblando a Pablo. Y Pablo y Silas estaban en el peor lugar de la cárcel, con los pies amarrados al cepo. ¿Y qué estaban haciendo allí? Para muchos esto sería lo peor que les podría pasar. Y muchas veces puede que nos sintamos así, en el peor lugar, en el peor sitio, en las peores condiciones, en las peores circunstancias. A Pablo y Silas los acababan de desnudar en público. Los acababan de azotar bastante, así que estarían sangrando, con heridas abiertas en la espalda y tal vez en los brazos, en las partes de las piernas, tal vez. O sea que estaban muy adoloridos en el peor lugar de la cárcel, tal vez muy oscuro, tal vez húmedos, tal vez en medio de bichos. Y sin embargo, ¿qué estaban haciendo? ¿Quejándose? ¿Llorando? ¿Maldiciendo? No. Estaban orando y cantando himnos al Señor. Bendito sea. ¿Cómo te pones tú o cómo te portas tú cuando te sientes en el peor lugar, en las peores condiciones, en las peores circunstancias? ¿Qué dices? ¡Ay de mí! Pobrecito yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Es que no hay Dios. Dios no existe. O ¿por qué Dios me hace esto? No lo merezco. Mucha gente, he oído muchas veces eso últimamente. Es que yo no merezco esto. Bueno, Pablo y Silas tampoco se merecían que lo trataran así. Jesucristo tampoco se merecía que los trataran así. Y sin embargo, los trataron mal los hombres. Pero Dios los trató bien. Pablo y Silas estaban alabando y bendiciendo a Dios por todo lo que les pasara. Qué difícil es cuando tenemos que bendecir y alabar a Dios en medio de circunstancias muy penosas. Lo culpamos a Él. Lo culpamos a Él de nuestras desgracias y de nuestras desdichas. Pero Pablo y Silas hoy nos dan una lección magistral de cómo tenemos que actuar en las peores circunstancias. No siempre lo hacemos. A veces fallamos en esto. Cuando somos probados, fallamos. Pero el Señor en Pablo y Silas hoy nos está diciendo cómo debería ser nuestra actitud en las peores circunstancias. Alabarlo y bendecirlo, porque la oración lo cambia todo. La oración cambia el panorama, la oración cambia las condiciones, la oración hace que una noche horrible, oscura, una noche en la que nos acaban de apalear y una noche en la que nos pusieron la peor de las circunstancias se transforme en una fiesta familiar donde le pusieron la cena, cocinaron y todos estaban alegres. O sea, todo cambió. Es impresionante ver cómo Dios puede cambiar en un momento las circunstancias, las condiciones en las que nos podemos encontrar. Esta lectura de Hechos de los Apóstoles es una de mis favoritas por la manera tan estrepitosa en que Dios irrumpe en favor de sus testigos, de sus amigos, Pablo y Silas. Todo en medio de un temblor, todo se estremece y abre la cárcel. Deja que el Señor te abra la prisión en la que estás metido o metida y te saque de allí. Pero tienes que alabarlo, tienes que ponerte de su parte, tienes que estar de su lado, tienes que darte cuenta que Dios puede cambiarlo todo. Basta que creas, basta que confíes, basta que te pongas de rodillas y alabes y bendigas al Señor. Esa actitud tuya moverá el corazón de Dios y cambiará todo. Te invito a que confíes y a que lo hagas. Por otro lado, el Evangelio de Juan que lo hemos estado leyendo hoy nos presenta a un Jesús que se despide y que tiene a sus discípulos entristecidos. Me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Y es que su corazón se ha llenado de tristeza. Lógico, ellos sienten que van a perder lo que conocían, al amigo de siempre, al maestro, a aquel que vieron morir
y resucitar a aquel que les brindó su amistad, su cariño, su corazón, su confianza, aquel que les dio nuevas perspectivas, aquel que era en ese momento todo para ellos. La amistad con Jesús era palpable, era fuerte, los vínculos y los lazos que ya le unían a su maestro. Por lo tanto, el hecho de que él se fuera y ya no lo verían más, ellos estaban tristes en lo humano. Y era lógico, porque cuando nos cambian las condiciones a las que estamos acostumbrados, pues todo se nos mueve. Cuando salimos de la zona de confort o nos sacan de la zona de confort, todo parece que se nos echa a perder y nos ponemos tristes, nos cuesta adaptarnos a lo nuevo y le tenemos miedo a lo novedoso. Y hoy el Señor nos está invitando a que no tengamos miedo al cambio, porque ese cambio puede ser para bien, aunque aparentemente la cosa parezca dura. El Señor se iba, se estaba despidiendo, ellos tenían miedo al vacío que iba a dejar Jesús. Pero yo les estaba diciendo que conviene que Él se vaya porque iba a enviar el Consolador. Y vaya cambio que dio todo cuando llegó el Espíritu Santo. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a suceder cuando viniera el Espíritu de la verdad, el que Jesús les había prometido. Jesús nos habla todo el tiempo. Él quiere cambiar nuestras condiciones, nuestras circunstancias, y nos dice que todo va a ser mejor. Pero no entendemos a qué se refiere cuando nos dice que todo va a ser mejor. Cuando dice, les conviene que yo me vaya. Ese les conviene, no lo entendemos. Y hoy, por hoy, el Señor nos dice y nos está diciendo constantemente a través de la palabra, a través de las predicaciones que oímos, a través de las cosas que suceden, que nos convienen esos cambios que están pasando. Nos conviene que nos saquen de la zona de confort. Nos conviene que nos muevan el piso. Nos conviene que las cosas no sean siempre las mismas. Y estamos tan acostumbrados, incluso en la iglesia, que están acostumbrados a lo de siempre, que cuando viene el más mínimo cambio, nos volvemos un 8. Estamos como que reticentes a mover las cosas de su lugar. Nos pasa siempre, en la iglesia también, y en tu casa también. No nos gusta que cada cosa esté en su sitio, pero Dios es un Dios que le gusta innovar, es un Dios de las sorpresas, es el Señor que le gusta traer cosas nuevas a nuestra vida. Dejémosle que traiga cosas nuevas a nuestra vida, dejémosle que haga los cambios que tiene que hacer. No tengamos miedo al futuro ni a las cosas nuevas, aunque no las conozcamos y aunque no las comprendamos de entrada. El Señor siempre nos traerá cosas buenas. Esperemos siempre cosas buenas. Si estamos de parte de Dios y lo alabamos como Pablo y Silas, esperemos cosas buenas. Pablo y Silas no estaban en una actitud de derrotados, pensando que todo iba a acabar mal. Ellos estaban confiando en el Señor y todo terminó bien. Usted dirá, pero Pablo terminó decapitado, etc. Pero es que él esperaba la gloria. Él esperaba la gloria. Él llegó a decir que si nuestra confianza en Cristo radica solo en las cosas de esta vida, somos los más desdichados de los hombres. Él añoraba estar con el Señor en el cielo. Entonces, para él, ese terminar su vida de esa manera era gloriosa, no era una desgracia. Los mártires han visto el desenlace de sus vidas de una manera gloriosa. Nosotros tenemos que aprender de ellos esa gran lección. Así que aprendamos de esto. No temamos a las novedades que trae el futuro. No temamos a los cambios que tengamos que hacer. No temamos a las novedades que Dios trae, porque siempre será para bien nuestro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.